mandando un mensaje. O sea, se puede usar el chat. El chat se utiliza de la siguiente manera. Lo ponen aquí, con el globito aquí, y abajo mandan el mensaje, ¿no? Mensajes de felicitación por el Día del Maestro que nadie me envió, dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, no groserías ni cosas por el estilo. Nada, es broma. Ok. Entonces, creo que ya no hay dudas. No. ¿O sí? Bueno, entonces comenzamos la sesión y pongo el micrófono. Buenas tardes, compañeros. Esta nueva unidad, vamos a irnos al programa. A ver. En el programa documentos, enero, junio. A ver, ¿dónde están? Aquí, estadística aplicada al turismo. Ok. Entonces, no era aquí. Estas son las calificaciones, perdón. Instrumentación. Bueno, repasando rápidamente como preámbulo a entrar a la nueva unidad número 4. Aclarando que vamos bien, aunque me pasé una semana, pero de todas maneras está bastante bien. O sea, está holgado, así que el caso de una semana que me tardé más, no creo que sea demasiado malo. La primera unidad vimos la estadística descriptiva, todo lo que son indicadores, que es lo que están volviendo a usar ahorita. Recuerden que eso nos sirve para conocer, ¿sí? O sea, la descriptiva siempre es importante porque, por ejemplo, si ustedes supieran la estadística descriptiva de cada profesor, de cada docente, les pondré un caso, por ejemplo, bueno, después sí me acuerdo. Si pueden saber cuál es el promedio de calificaciones que pone, cuál es su desviación estándar, incluso se podría hacer más interesante que se pudiera hacer por hombres, por mujeres, por materia, etcétera, etcétera. Entonces, podrías describir realmente lo que quieres. En la 2 estuvimos viendo el concepto de probabilidad, probable, ¿sí? Estaba, el fin de semana mis hijos quisieron volver a ver la serie Friends, que la tenemos nosotros en DVDs. Y había una escena donde Phoebe, una de las protagonistas, le dice a otro de los protagonistas, que es doctor en paleontología, le dice que no cree en la evolución y que cree en ovnis y cree en ángeles, ovnis, cuarzos y no sé qué tantas cosas. Entonces él le lleva un montón de libros y le dice, mira, la ciencia ha demostrado que, y ha demostrado que, y ella le dice que no, que dice, bueno, pero no me negarás que la misma ciencia dice que existe una mini posibilidad de que eso sea, de que Jaime Maussan tenga razón, hay ovnis, o de que los videos paranormales sean ciertos, cosas por el estilo. Y la respuesta correcta es cierto. O sea, hay una posibilidad, pero es muy remota. Entonces, lo que teníamos que haber aprendido en la unidad número 2 es basarnos en el concepto de que nuestras decisiones se deben de basar en probabilidades. O sea, imagínate, pues está la probabilidad de que exista chupacabras, existe la probabilidad posible, pero es súper pequeña, ¿no? Existen muchas probabilidades, existe la probabilidad de que pase a todo el grupo con 100 sin, sin hacer examen, existe la probabilidad, obviamente existen esas probabilidades, pero normalmente lo que tenemos que entender es que debemos de decidir con aquellas probabilidades que son más grandes y todas las probabilidades que son demasiado pequeñas, ignorarlas. O sea, yo sé que suena feo, ¿no? Pero pues muchas veces eso es lo que te va a identificar como profesional, o sea, y como persona preparada. Recuerden que la educación no consiste en ir a un salón de clase y, bueno, que de nuevo no es educación, es capacitación. Yo prefiero decir que yo las capacito a yo las educo, porque realmente no las educo, o sea, realmente no se vuelven
puntuales por mí, no se vuelven ordenados por mí. Realmente mi trabajo es otro, entonces, pero de nuevo regresamos a las cuestiones de la probabilidad. Ese tipo de cosas pueden ser probables, sí. ¿Qué tanto? Muy poquito. Demasiado poquito para tomarse en cuenta. Entonces, pues es lo que hay que tomar en cuenta. O sea, la segunda unidad tuvimos que haber visto eso, decir, bueno, esto es más probable que esto, por lo tanto, tomo la decisión basada en aquellas cosas que son más probables. Y eso es lo que realmente me va a identificar como un profesionista. Una persona empírica, alguien que sabe las cosas por experiencia, no por la ciencia, posiblemente te tome cosas que no son muy probables. ¿Que pueden suceder? Claro que pueden suceder, pero la probabilidad es muy baja. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta aquellas cosas que son más y más y más probables. Lo demás suena bonito, pero hasta ahí suena nada más. O sea, en un mundo fantástico, igual esas cosas pudieran ser ciertas, pero mientras la ciencia no nos lo demuestre, es falso. La tercera, que es la que estamos terminando, el muestreo. El muestreo lo que les debe dar, lo que nos debe de dar pauta, lo que tenemos que aprender de ahí, consiste en hacer experimentos. Bueno, aquí en este caso no es un experimento, sino más que todo es una recopilación de datos. ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos recopilar datos de todo. O sea, pues voy a salir de viaje, necesito saber cómo va a ser el clima, necesito saber a qué distancia está, necesito saber cuál es mi estado de salud. Imagínense, estoy, no sé, enfermo del estómago, entonces necesito ir por carreteras que haya muchos baños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el muestreo me permite, o sea, por ejemplo, digo, a ver, hay tramos, hay carreteras que casi no hay gasolineras, entonces, me acuerdo una entre Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro, no había carreteras, no había gasolineras hasta Nueva Italia y era un montón de kilómetros, entonces, por no muestrear, ya me andaba quedando sin gasolina, y peor en zona de narcos, por donde queda el cártel nuevo, no, el cártel de los caballeros templarios. Entonces, olvídenlo, o sea, era una cosa horrible. Entonces, muestrear consiste precisamente en que obtengas información y hay diferentes maneras. Entonces, es muy importante que entiendas las ventajas y las desventajas de muestrear. Todo tiene la máxima, el lonche no es gratis. Muestrear tiene sus grandes ventajas de que no tienes que ver a toda la población, de que no es tan costosa como si tuvieras que encuestar a toda la población. Digo, quizás a algunos de ustedes se les va a hacer complicado, quizás no, depende de los sociables que sean, de conseguir esas 30 muestras. Si yo les hubiera pedido 100, entonces ya se hubieran dicho, no, no, no son muchas. Entonces, eso es lo interesante de muestrear. Muestrear, de nuevo, aquí la parte de las unidades anteriores es que se convenzan de dos maneras de ver las cosas. Uno, la manera, se le llama a veces hasta infantil, que es la parte emocional 100%. O sea, la parte emocional 100%, la parte visceral, es yo siento, yo creo, o sea, vamos, sin datos, o sea, cosas que no tienen validez estadística. Y la parte racional. De hecho, hay gente que habla sobre una mezcla de las dos cosas. O sea, tenemos que mezclar porque no todo el mundo es completamente racional y muchísima, pero muchísima gente es visceral, ¿no? De hecho, las elecciones han demostrado que buena parte del electorado somos gentes viscerales. Es decir, nos vamos más por nuestros sentimientos que por percepciones, ¿no? No, o sea, no vemos los números, no vemos las estadísticas. Entonces, es algo que tenemos, la idea es convencerlas de que los números sirven, de que la información, de que los datos bien explotados
se convierten en información y con la experiencia vas a poderlos convertir en ventajas para ti. Y no nada más me refiero al trabajo, me refiero a todo. O sea, en la vida también, si muestreas de repente, te puedes dar cuenta cómo son las cosas y puedes tomar decisiones con anterioridad. La unidad número 4 se llama estadística inferencial. Que bueno, la descripción es: formula intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para la toma de decisiones dentro del contexto turístico. Pero bueno, aparte que no nos dice mucho que digamos, vamos a ver la primera parte de qué es una inferencia. Yo digo, quiero ir para mi cumpleaños, eh, que va a ser como en 3 semanas, más o menos, no, 4 semanas. En 3 semanas, no, pues quiero ir a Ciudad de México. Entonces tengo la inferencia, digo, a ver, ¿cuánto me tardo de llegar de aquí a Cuernavaca? No, pues me tardo, mi inferencia es 6 horas. ¿En qué se basa? Pues en que viví allá y viajé muchas veces. O sea, tengo una estadística de... Claro que nunca llevé registro formal. Es decir, nunca registré el día tanto hice tantas horas, el día tanto hice tantas horas. Nunca lo hice. Pero yo puedo afirmar, con los cambios de las carreteras y todo, que podría ser unas 6 horas hasta allá. Esa es mi inferencia. Ahora, mi lo que vamos a ver en esta unidad es como a partir de las estadísticas que tengo, yo puedo definir un espacio de donde mi inferencia va a ser cierta. O sea, dependiendo de los datos anteriores, yo puedo calcular si mi inferencia es cierta o es falsa. A ver, déjenme ponérselos en estos términos. Yo cuando determino algo, por ejemplo, cuánta distancia o cuánto hago a cierto lugar, o cuáles son los costos de los hoteles en San Juan del Río, cosas por el estilo, yo establezco una estadística descriptiva. Con esa estadística descriptiva, yo formulo, vamos a ver más adelante, un concepto de hipótesis, o sea, una afirmación. Y con esa afirmación, yo determino en cierta manera, con los valores que tengo, determino si esa hipótesis o si esa afirmación pueden ser ciertas o no. ¿Sí? Entonces, pongamos un caso. La vacunación, por ejemplo, ahorita. La vacunación ha sido más rápida en las últimas semanas, eso es indudable. Pero ahí la pregunta obvia sería la hipótesis que acaba de decir el presidente. Bueno, que el presidente nunca va con datos, todo es política. O sea, vamos, es convencer a la gente aunque no tenga ninguna base científica. La pregunta es, ¿qué tan factible, qué tan cierto en base a los datos que tenemos puede ser cierto que para octubre ya haya terminado la vacunación? Estamos hablando que serían los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, son 5. Entonces dices, a ver, la vacunación empezó en diciembre del año pasado, llevamos 6 meses. Entonces, habría que analizar en base a, o sea, si tú averiguamos, imagínense, entro a Google y le digo y le pregunto, ¿cuántos vacunados hay hasta hoy? En 6 meses, casi 6 meses, bueno, un poquito más de 5 meses y medio, ¿cuántos vacunados hay? Claro que alguien me podría decir, es que igual la vacunación, nada más que aparezca. La vacunación no se hizo tan rápido porque no había vacunas, pero ahorita sí ya hay muchas. Pero aún así, o sea, hay un problema logístico. Entonces, pregunto, ¿cuántos
vacunados México. ¿Cuántos vacunados hay? Entonces empiezo a ver la hipótesis que dicen en la mañana. Para octubre ya acabamos. Para octubre ya están todos vacunados. ¿Sí? ¿Cuántas dosis tienen aplicados al día de hoy? ¿Sí? A ver si me contestan. Última hora. ¿Cuántas dosis tienen aplicado? Aclarando que que la dosis está medio tramposo, porque por ejemplo ahorita van a empezar a vacunar a los de 50, pero la primera dosis, falta todavía la segunda. Entonces eso va a alargar un poquito más el proceso. O sea, si te vacunan ahorita no significa que ya estás completamente vacunado, te tienes que esperar hasta la segunda. Ok, entonces nos dice, sí, ya estoy registrado. No estoy molestando. No, no, permitir anuncios, sí, permitir anuncios. Bueno. Oh, no. No, 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 no. Me salgo porque me pide que me agregue a publicidad y no quiero publicidad. Bueno, y el Universal dice, ¿cuántas personas van vacunadas al día de hoy? Bueno, fue hace 6 días. No creo que haya variado tanto. Sí, va el proceso. Mm, 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 ok. Y a ver, vamos, número. El día de... Dice, son 31 Latinoamérica. México es el 5 de mayo ha aplicado más de 19 millones de dosis. ¿Sí? Es decir, en 5 meses aplicó 19 millones. Si siguiera exactamente el mismo ritmo, en otros 5 meses aplicaría otras 19. O quizás aplicaría un ritmo muy rápido. Aplicaría quizás en lugar de 19, aplicaría, estamos, México. Vacunas aplicadas 21, casi 22. Sí. Ahora, pero el esquema de vacunación completo solamente ha sido 11.4. Puedes conectar el micrófono. Una pregunta rápida, compañeras y compañeros. Si hasta el día 5 de mayo, que eran 5 meses, que era diciembre, enero, febrero, marzo y abril, y principios de mayo, si hasta el 5 de mayo habrían aplicado 19 millones de dosis, que implica el 11.4 de la población, la pregunta, en 6 meses, ¿ustedes pueden inferir que si vamos a acabar? Es mi pregunta rápida. Conste que sí las escucho. ¿Creen que sea factible o no? O al final va a terminar con otros datos. Pregunta, ¿cuáles inferencias que a partir de los datos que tengas puedas, puedas concluir nuevos datos? Pregunta, ¿cuál es su inferencia? ¿Ustedes creen que sí lleguen a la meta? A ver, compañeras, compañeros, ¿creen que lleguen a la La meta? meta, ¿a usted la define como al final, o sea, que lleguemos bien? No, que todo el mundo esté vacunado, que fue lo que dijeron en la mañana, que la vacunación van a terminar en octubre. La pregunta, ¿crees que alcancen realmente? Siento que va a haber un cambio o un rebote de, de contagios nuevamente y que a lo mejor no todos se quieran vacunar. Entonces, desconozco y yo presiento y intuyo que no vamos a estar vacunados todos para octubre. Va muy rápido, eso está bien, pero siento que va a haber un rebote nuevamente. Entonces, yo digo que no. Sí, es una cuestión de números, o sea, se los voy a poner en el siguiente caso. Por ejemplo, yo hice estadísticas alguna vez y me tocó hacerlas, en donde calculábamos cuánto llevaban los muchachos de créditos,
¿sí? O sea, ¿cuántos créditos llevaba cada muchacho, cada persona? Entonces, el detalle que había era de que ¿cómo se llama? O sea, de cuenta, tú tienes que cursar la materia, si tienes que decir 250 en octavo semestre. En octavo semestre serían 3/4 partes de tu carrera, suponiendo que fueran 2 en total. Entonces, detalle es que numéricamente, o sea, de los 450 tendrías que llevar 300 créditos para que acabaras en 12. Pero si cuando llegabas al octavo y en lugar de 300 créditos, por decir 180 o 200, o sea, llevabas 100 créditos menos de lo que debías de llevar, pues obviamente no ibas a acabar ni nada, o sea, es imposible que acabaras. Entonces, precisamente hacíamos la estadística para mostrar el reporte, y aparte no era uno o dos, en carreras como mecánica o electrónica, eran casos de 15 muchachos, 30 muchachos. Entonces, de nuevo, aquí lo que dice Andrea son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que la intuición, que a veces sí se basa en cuestiones simplemente viscerales, se basa en como le llama alguien, el sentimiento, ¿no? Yo sí, por ejemplo, aquí estamos viendo datos. Y dices, hasta el 5 de mayo, o sea, en sí, habías tenido el 11% de toda la población, del porcentaje con la población completamente vacunada. Te falta el 89% y lo vas a tratar de hacer en el mismo espacio de tiempo. Entonces las probabilidades no son muy altas. Sí, vamos, o sea, la idea sobre todo es eso, de que, ¿cuál es el problema que tenemos más fuerte ahorita con la política? De que nos están prometiendo cosas que no, que pues lo más seguro es que no son factibles, ¿sí? O sea, nos están planteando cosas. Hay un meme donde ponen, ¿no? De que ponen un lugar, una ciudad pequeñita y dicen, y luego ponen otra ciudad del futuro. Dicen, esto sería la ciudad si los políticos cumplieran con sus promesas. Y es el punto, o sea, el punto está de que cuando escuchas una promesa, evalúala si es factible o no. Ayer les digo, estaba viendo un documental de Netflix, si lo tienen chance de ver, que se llama, es una serie, en pocas palabras, El dinero. O sea, habla de diferentes temas, pero el que fueron ayer fue el del dinero. Entonces, estuvo muy interesante porque hablaban de que un norteamericano propuso en los años 20 que todo mundo debería de tener una pensión, es el que inventa el concepto de pensión. Y entonces, ¿cómo se llama? La persona esta establece, es el primero que establece que tenemos que pagar para tener una pensión y que tenía que ser de tanto y todo ese tipo de cosas. Obviamente nunca se llegó, muy pocos pueden llegar a eso. Entonces lo que él proponía no era factible. De hecho es igual con muchas cosas, o sea, el hecho de que a todo mundo se le dé dinero ahorita, tarde o temprano no es factible. O sea, tarde o temprano acabarías con la economía. Sí. Entonces de ahí, pero dices, bueno, ¿y en qué basas tu suposición? Digo, bueno, no es una suposición, es una inferencia. Una inferencia es que a partir de los datos que tenemos, yo pueda confirmar si una hipótesis es cierta o es falsa. ¿Sí? O sea, no es nada más lo que yo creo o piense, son los datos que existen. Los datos que existen
Nadie más me decía algo, ¿verdad? Digo, porque volví a poner el micrófono. Bueno, vuelvo a meter poner el micrófono por si me esperan para cualquier comentario. Entonces, bueno, ya. Ok, entonces, estamos hablando de que tú vas a hacer una inferencia. Las inferencias, de nuevo, son hipótesis que dices, va a ocurrir esto. Entonces, tú tienes que decir, en base a los datos que tienes, eso es lo que les digo en la vacunación. O sea, si es, ¿cuál es el problema que tenemos? Que como la vacunación no ha sido abierta, que ha sido por sectores y todo ese tipo de cosas, entonces tenemos un problema fuerte, de que no es como las vacunaciones normales. De hecho, las vacunaciones normales es que vamos, hay como ahorita me dijeron, y tienen toda la razón, Andrea, ahorita me dices, si mucha gente no se quiere vacunar, pues sí es cierto, vamos a acabar en octubre, ¿sí? Pero eso significaría que de los 130, es como lo que pasó con los viejitos. Con los viejitos decían, vamos a acabar de vacunar a los viejitos en abril, creo que fue. Y luego dicen, acabamos de vacunar con los viejitos en abril. Pero le dicen, a ver, oiga, ¿cómo que esto que sí los vacunaron? Si la meta era 15 millones de viejitos y vacunaron a 11, con todo y todo. Y luego les dice, sí, pero que no fueron 11, han tenido que haber sido menos. Pero dice, bueno, no sé, fueron 11, pero después faltó la segunda dosis. Pero nos dice, es que no fueron los 15, sino fueron 11, pero es que los otros 4 no se quisieron vacunar. Entonces, como no se quisieron vacunar, cumplimos la meta. Pero no la cumplieron porque la cumplieran, la cumplieron porque la gente no se quiso vacunar. Entonces, en esas circunstancias, la hipótesis puede ser cierta. Puede ser cierta, pero está mal definida. O sea, dirías que para octubre los que se quieran vacunar ya estarían vacunados. Pero de todas maneras tenemos un problema, porque si ese número de gente que se quieren vacunar no llegamos al 70%, entonces no va a servir de nada. O sea, porque es la cantidad mínima que dicen los inmunólogos para que tengamos la confianza de acabar por fin con la pandemia, por lo menos en nuestro país. ¿Qué significa? Pues significa de que hay que vacunar al 70% de todos, y el 70% de los 130 millones de personas que somos son 80 y tantos. Entonces no es tan sencillo. Vamos a explicar el primer concepto, el concepto de intervalo de confianza. ¿Sí? Y de nuevo dice, el parámetro poblacional es un valor desconocido que se estima usando los datos datos, aquí le fue aquí un error, datos obtenidos de la muestra. De ahí que resulta necesario determinar con qué grado de certeza puede ser verdadero el parámetro. Vamos a verlo de esta manera. Imaginemos que hago un muestreo de los costos de los precios de los hoteles, perdón, un muestreo de cuánto cuestan los hoteles en San Luis Potosí. Y luego esta hipótesis. Y digo, el precio de una habitación, o sea, viene una persona de fuera y dice, le vas a ofrecer que se quede en un hotel porque no se puede quedar en tu casa. Entonces le dices, en base a los datos recabados, el precio de la habitación con una confianza de tanto, ¿sí? Que de hecho pasa como con nosotros los maestros. Los maestros, los docentes, se supone que los docentes, cuando acabábamos, yo no cuando empecé, pues muchas cosas ni idea tenía, digo, yo era único para terminar la maestría y así como que, de hecho no me adapté, o sea,
Después me sacaron de maestro y me mandaron como ingeniero, ¿no? Porque pues eso era yo y funcionaba. Entonces los primeros años así como que daba clases y me gustaba y todo muy bien, pero no sé, ¿no? Porque la me dedicaba como docente. Y de hecho no me dediqué como docente hasta muchos años después, ¿no? Porque después fui investigador y todo. Entonces, lo podemos ver como este. Yo tengo un parámetro que quiero estimar en base a un estimador. Entonces, yo determino lo que se conoce como un intervalo. Entonces, en ese intervalo es como el valor mínimo y el valor máximo. Eso quiere decir que, que yo determino o yo veo, digo, mi parámetro que yo es un valor que no conozco. Quiero saber qué tan cierto o qué tanto cae dentro del área del intervalo. Si cae dentro del área del intervalo, es cierto. Los datos lo confirman. Si cae fuera del espacio del intervalo, entonces eso significa que, que mi hipótesis es falsa, mi parámetro es falso. Desconectando otra vez el micrófono porque quiero preguntar a los compañeros y compañeras. Supongo que muchos de ustedes se conocen en vivo, entre ustedes, ¿no? ¿Sí se conocen en vivo o no se conocen en vivo? ¿Sí se profe, conocen o no algunos. se conocen? Algunos, no digo que todos, pero algunos. Mi pregunta es la siguiente. De alguna manera ustedes se han muestrado, es decir, si yo tuviera la hipótesis y dijera, a ver, quiero encontrar una alumna de turismo, ¿cuál es la probabilidad o qué tan cierto es de que encuentre una alumna de turismo que mida 1,82? Ese parámetro desconocido, no lo sé. Pero a ver, en base a lo que ustedes sí conocen, la pregunta es, ¿creen que esté dentro del intervalo de las posibilidades o está fuera del intervalo de las posibilidades? O sea, ¿mi afirmación va a ser falsa o verdadera? Va a estar fuera, profe. Falsa, o sea, no hay nadie que tenga ese... Al revés, que él te diga, voy a buscar una compañera de turismo. ¿Cómo creen que sea mi estimación? ¿Verdadera o falsa? ¿Cómo creen? Como profesor, no sé si fui yo o se le cortó su audio, no le escuché muy bien. No, porque estaba usando el micrófono y si no me pongo cerquita no se oye. La afirmación es, mi hipótesis es, hay una compañera de turismo que mida 1,73, o sea, el decir que existe alguna compañera de turismo que mida 1,73. ¿Creen que la proposición más verdadera en base a lo que ustedes conocen? Respuesta. ¿Va a ser baja o nula, profesor? Tampoco conozco a nadie que mida 1,73. ¿O la probabilidad es muy baja? Pues la vez pasada llegamos a platicar sobre las estaturas y creo aquí el más máximo de las que estamos en este grupo es como el 1,60 y el mínimo era de 1,50. Yo mido 1,71, pero no 1,73. Pero bueno, Paula mide 1,71. Ok, entonces, de nuevo, si se fijan, mis hipótesis fueron falsas, ¿no? O sea, claro, obviamente, recuerden que yo no tengo un muestreo. O sea, esto se basa en muestreos, ¿sí?
Entonces, dependiendo de los muestreos, es como tú puedes establecer una hipótesis. ¿Para qué creen que sirve ese tipo de cosas? ¿Para qué sirve inferir? ¿Para qué creen que sirva? A ver, alguien rápido que me diga, ¿para qué creen que sirva estimar valores así? Imaginemos, ¿no? Ahorita que México ganó Miss Universo. Que digas, a ver, vamos a ver si entre las compañeras habría alguna que pudiera, bonitas son, pero a ver si cumplen con la estatura, ya ven que hay cierta estatura que tiene. La pregunta sería, si, ¿cómo se llama? Estatura mínima. ¿Hay una estatura mínima? Dice que como no pide un mínimo. Está bien. Aunque puedo apostar que la mayoría de las señoritas tienen un mínimo de estatura. Bueno, o sea, si vemos del muestreo, pues la gran mayoría, ¿cuánto le calculan? Miran, no sé, unos 75, algo así. Pero bueno. Entonces, de nuevo, regresemos a esa parte. O sea, ¿por qué es útil? Antes de avanzar, díganme, ¿por qué es útil? ¿Por qué creen que sea útil? Es como si fuera la probabilidad. Sí, sí, tiene mucho que ver con la probabilidad de las cosas, Andrea. O sea, si tú dices, voy a poner un negocio y yo hago la hipótesis que voy a ganar tanto, que necesito ganar tanto para que sea viable. Y entonces formulo en base a la muestra cuánto se gana realmente. ¿Sí? Que de hecho es lo que, en mi caso, por ejemplo, cuando mis hijos, sobre todo el mayor, que ahorita está en la Politécnica, cuando iba a escoger carrera, algo que le pedí que hiciera y que le ayudé fue a que averiguara cuánto dinero se gana, cuánto iba a ganar en promedio, ¿sí? Según ¿cómo se llama? Hay varios portales en la Secretaría del Trabajo que te dicen más o menos cuánto va a ganar un cierto profesionista. ¿Por qué? Porque es importante, porque a la hora de que te metes a estudiar realmente lo importante es cuánto vas a ganar después. Eso es realmente lo importante. Que digas, no, pues es que me gusta y lo que tú quieras, pues sí, está bien, suena muy bonito. Pero pues al final de cuentas todo está enfocado a que te tengas que vivir de eso. Entonces lo práctico es primero, antes de escoger carrera, cuánto vas a ganar. O sea, veas qué carreras puedes y luego veas en cuál vas a ganar lo que esperas ganar. Sí, porque, y de nuevo, ¿no? Como les comentaba, cuando nos casamos, que hacemos la inferencia, yo digo, nos vamos a gastar 7,000 pesos al mes. Sí, nos dijeron, ¿cómo? Es muchísimo, bla, bla, bla. Nos gastamos mucho más, ¿eh? Bueno, yo ganaba un poco más. No mucho, pero sí ganaba un poco más. Pero realmente, si hicieras ese tipo de inferencias, tomarías mejor tu decisión. O sea, dices, vamos a crear un hotel grandísimo, bla, bla, bla. Pero si no haces el estudio de probabilidad, donde determinas cuánta gente iría a ese lugar, cuánto sería la ocupación y todo ese tipo de cosas, si no haces esos estudios, entonces de nada te va a servir. Vas a fracasar y vas a tirar montones de dinero. Es como, por ejemplo, les digo, estaba el proyecto de Dos Bocas. Va una constructora, hizo una conferencia en la mañana en la Asociación de Ingenieros Civiles y les dice, no nos metimos a hacer el proyecto de Dos Bocas porque no íbamos a acabar. Porque la inferencia es que, porque hay una cosa bien interesante que dice, no hay datos, no hay suficientes datos. Si no hay suficientes datos, Jero, no le entramos. Y eso es importante, o sea,
de nuevo, yo hago mi muestreo. Con mi muestreo genero este intervalo. Entonces, como decíamos ahorita, con lo que ustedes se conocen, podemos decir a Roxana que mide 1,71 y podemos decir a algunas de ustedes que mida, no sé, 1,60. Entonces, ese es el intervalo. Entonces, cuando yo hago mi estimación, mi parámetro, yo tengo que ver qué tanto ese parámetro está dentro de ese intervalo de confianza, se le llama. ¿Sí? Si la probabilidad de que esté dentro de es alta, me va a decir que mi hipótesis se hace verdadera. Si está fuera de, me dice que mi hipótesis es falsa. ¿Sí? Y es como les decía un ex compañero mío, un señor ya que se iba a jubilar, y que decía, pues yo quiero una muchachita, ya cuando me jubile, más, alrededor de 50, de casi 60 años, dice, quiero una muchachita virgen, bonita, y que sea dedicada al hogar. Y dije, bueno, ok, va, pero el señor, pues no es rico, porque tenía una plaza muy baja, o sea, iba a tener una jubilación muy pobre, ya estaba grande, estaba gordito, y pues no era muy agraciado. Digo, yo tampoco lo soy, ¿no? Entonces la pregunta, ¿qué tan probable creen ustedes que la hipótesis del señor iba a ser factible? ¿Que su hipótesis iba a ser cierta o falsa? De que se iba a conseguir una muchachita así como él decía. ¿Creen que sí le iba a atinar, que sí iba a tener así para escoger o para decir quiero esta o sí iba a haber? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería su inferencia en base a los datos que les estoy dando? ¿Creen que el señor tenía razón? ¿O eran puros sueños guajiros? Diego, ¿ibas a Pues decir yo algo creo que o no? falso, ¿no? ¿Cómo? Y yo diría que, pues, hablando sobre su hipótesis de cómo es que querría las cosas, yo creo que sería falso lo que diría, ¿no? Bueno, Sí, que fantaseaba mucho. bueno, sí, a lo Sí, hipotético. sí, claro, o sea, lo que pasa es que tiene que haber datos, ¿no? O sea, el viernes fuimos a Times y no sé, digo, fuimos a festejar el Día del Maestro, que mi esposa también es maestra. Entonces vimos a un señor, así chaparrito, ya grande, todo pelón, canoso, bla, 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 bla. Y iba con una chava alta, guapa, tampoco tan chica, ella tenía como unos 30, él tenía como unos 60 y tantos, pero pues de alguna manera digo, no se veía mucho, pero supongo que el señor tenía dinero, ¿no? Entonces, que no se le notaba, aclarando. Pero, pues de alguna manera, o sea, tenía algo que justificara la hipótesis, ¿no? De por qué andaba con ella y la abrazaba y todo. Entonces, ¿cómo le llaman el baby sugar? Algo así. No, el sugar daddy. Entonces dices, bueno, pero por lo menos tiene dinero, aunque no tiene todo lo demás, ¿no? Pero si no tiene ni dinero, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tu hipótesis sea cierta? ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Se trata de que, dice, para un cierto valor desconocido, determinamos la probabilidad de acierto. Formalmente, estos números determinan un intervalo que se calcula a través de los datos de la muestra. Y el valor desconocido es un parámetro poblacional. ¿Qué significa? Pues que puede ser una media, una mínima, una máxima. La probabilidad de éxito se representa por 1 sobre alfa, donde alfa es la probabilidad que estamos dispuestos a fallar. ¿Sí? Porque igual yo podría decir, la probabilidad de que el señor se consiguiera alguien así, pero igual encontramos una muchachita así como él dijera, ¿no? Que igual exista, pero ¿cuál es la probabilidad? Puede ser muy baja. Y eso es lo que le llaman nivel de confianza, ¿sí? El nivel de confianza es la confianza que tienes tú en que lo que estás diciendo es cierto. Si tu confianza es muy alta, o sea, por ejemplo, yo tengo una confianza muy alta en que vamos a acabar el curso.
¿Por qué razones no acabaríamos el curso? Porque me enferme o porque no sé. Pero yo también tengo que estar consciente que puede llegarse que no. Entonces, en un momento dado, yo digo, con una probabilidad del 95%, vamos a acabar bien el curso y todos contentos. ¿Va? Pero me puedo equivocar. Por eso doy ese 5% de colchón. Si les digo, yo voy a Cuernavaca y vamos a hacer 6 horas, con una confianza del 95%. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas. Se puede caer un puente acá por San Juan, Santa María del Río, se puede volcar un tráiler por San Juan del Río, no sé, algún río por ahí. ¿Me explico? ¿Sí queda claro esa idea? Yo quiero estimar algo y quiero estimar qué tan probable es, si es probable o no. Pero ¿en qué me baso? En los datos de la muestra. Lo que están diciendo ahorita es los muestreos que hicieron ustedes. Y en base a los muestreos, determinan que más o menos el intervalo de confianza anda entre 1.60 y 1.71. Mi hipótesis de que me voy a encontrar una compañera de 1.83 es falsa. ¿Sale? Pero hay que hacer un proceso, no nada más es así de sencillo. ¿Ok? ¿Hasta aquí queda entendida la idea general? ¿Sí, compañeras, o no? ¿Queda comprendido el concepto general o no queda comprendido? Antes de entrar ya a las matemáticas como tal. Sí, profesor, un Sí, poco. Yo la identifico más como Sí. si fuera probabilidad. Sí, claro, de hecho eso se trata, Andrea, es probabilidad. O sea, yo estoy determinando cuál es por ejemplo, te digo, la probabilidad de que yo llegue a Cuernavaca en un lapso de 6 a 6 horas y media son un 95%. Mi confianza. Sí, y si es, o sea, tiene que estar determinado por eso, por la confianza que puedes tener y por la probabilidad que haya. Obviamente, cuando hay mucha probabilidad, tiene más confianza. Cuando tienen menos probabilidad, pues menos confianza. ¿Estamos? Ok, compañeros y compañeras. ¿Alguna duda ya antes de irnos? ¿Ninguna? Desconéctense entonces y nos vemos mañana. Muchas gracias. Le tengo la grabación y la subo al rato. Muchas gracias. Gracias, profe.